Estamos listos para compartir la palabra y comenzamos la semana en el Salmo 23, salmo muy conocido, que comienza diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hay una linda promesa que quizás es una de las que más recuerda a uno del Salmo, aunque hay también otros versículos. Y termina diciendo en el versículo 6: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Precioso salmo. Vamos a orar. Señor, gracias por la vida que nos das en Cristo, que es guiada por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo, que mora en nosotros. Tenemos tantas bendiciones por el hecho de que seas nuestro Padre, por el hecho de que vivimos en el Espíritu y que podemos ser guiados por tu palabra. Ya solo con eso tenemos prácticamente la vida hecha. Y es un poco lo que hablas aquí en este salmo, y queremos entender eso en nuestros corazones. Y rogamos esto en el nombre de Jesús. Amén. En el último versículo siempre, a ver cómo lo digo, siempre decimos nos gusta mucho, nos gustan las promesas de Dios, nos gustan las bendiciones que nos dan, y gracias a Dios que Él da promesas y las cumple, y que Él nos bendice muchísimo siempre. Aunque en algunos momentos estemos pasando por alguna aflicción, sabemos que también eso corresponde o es parte de una bendición que Dios nos está dando, tal vez no en el minuto, pero sí a futuro. Y cuando leemos un versículo como este, el versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Uno tiende a pensar que nuestra vida va a ser solo de dicha, solo de felicidad, que nunca nada me va a faltar, como dice el primer versículo, que estamos listos, gracias Señor por todo lo que nos has dado, y seguimos marchando adelante. Pero el Salmo no está diciendo eso. Sí está diciendo eso, pero no está diciendo eso, como eso. Y quiero centrarme en un verbo que está en el primer versículo. Dice: Jehová es mi pastor. Y no dice Jehová fue mi pastor, porque Él me salvó, me mostró su palabra, me guió, me mostró la verdad y me dice: por este camino tienes que seguir, y de ahí en adelante sigue solo y haz lo que quieras. No dice eso. ¿Por qué lo digo así? Porque muchas veces en nuestra vida parece que eso es lo que dice el Salmo, o lo digo de otra forma. Decimos que creemos en Dios, porque creemos en Dios, decimos que buscamos su voluntad, que queremos saber qué es lo que Él dice para nosotros en su palabra, oramos muchas veces, pero en la práctica, en los hechos, terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y transformamos el versículo Jehová es mi pastor a Jehová fue mi pastor. Y gracias por todo lo que me has dado, por lo que me has hecho entender hasta acá, pero de aquí sigo solo. Yo sé ya lo que tengo que hacer, yo sé lo que conviene y lo que no conviene. Eso se llama soberbia. Es casi como pasar a ocupar el lugar de Dios en mi vida, cuando Dios, o de nuevo lo planteo de otra manera, sin Dios, ¿qué somos? Solo pecadores. Pero pensamos que no. Y ahí está la soberbia. Por eso dice en el versículo 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar, o me hace descansar. Y son básicamente los consejos que Él me da, el poder que me sustenta, el poder de Él. Junto a aguas de reposo me pastoreará el Espíritu Santo, que me guía en las mejores cosas. Y las mejores cosas no son las que a mí me gustan. No está hablando de eso. Está hablando del camino que es correcto, que no me va a hacer caer, y que al no caer me va a traer esa dicha, que es la que finalmente uno persigue. Eh, y se entiende entonces que sin el Señor, el camino que nosotros vayamos a seguir puede ser cualquiera. Sometidos al Señor, el camino que nosotros vamos a seguir es el camino que el Señor nos ha trazado, y ese, por definición, es el mejor. De hecho, es el único que el Señor acepta. Y así de fuerte lo que está diciendo el Salmo, aunque muchas veces, insisto, nos parece que este Salmo es precioso porque es un refresco en nuestro corazón y nos dice todo lo que nosotros queremos oír, porque estamos oyendo la cáscara del Salmo y no lo que realmente está diciendo dentro. Yo recordaba unas parábolas de Jesucristo que están en Mateo capítulo 13,
que hablan de la semilla que fue plantada en el camino, ¿la recuerdan? Y que el producto de lo que hizo el sembrador fue muy diverso. Y algunos se secaron, otros intentaron brotar y llegaron hasta ahí nomás. Y, y hay uno solo, que dio fruto. Y tenemos que contrastar nuestra vida, por ejemplo, en este salmo, para ver eso. ¿Realmente el Señor me está pastoreando? ¿Y cómo veo eso? Eh, ¿De qué pastos me estoy alimentando? ¿En qué agua me estoy refrescando? ¿De lo que el mundo me da? ¿De lo que yo necesito? ¿De lo que yo creo que me hace bien? ¿Lo que me produce felicidad en un momento? Tratando de escapar incluso de las pruebas que Dios me está poniendo porque me afligen. Es difícil verlo solo, porque uno tiende a engañarse a sí mismo. Eh, por eso quizás estoy planteando el salmo de esta manera. Yo estuve orando al Señor que me mostrara algo de este salmo que yo no había visto. Y veo eso, que en nuestro afán de tener lindos días, que no es malo, hacemos cosas absolutamente separadas del Señor, que sí es malo. Y el Señor dice, el versículo 6, todos los días de tu vida, Él no te va a dejar nunca. La dicha y la misericordia te van a seguir todos los días de tu vida. Y fíjate cómo termina, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, que tu corazón, tu mente, tus decisiones, tus anhelos, todo tiene que estar en el corazón de Dios. Y seguir lo que Dios dice, me guste o no me guste en el momento. ¿Por qué? Porque solo entonces voy a tener fruto. Juan, hay un versículo muy fuerte en la segunda carta de Juan que dice que el que no está haciendo la voluntad de Dios, o básicamente el que no está haciendo lo que Dios dice, probablemente no, ni siquiera sea salvo. Y es terrible. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fuerte. ¿Y cómo muestro yo entonces que sí tengo a Dios? Por los hechos, no por los dichos. Porque esto que Juan dice, se lo está diciendo a la iglesia. Es muy fuerte, pero muy cierto. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, va a decir, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. No porque no las hayamos entendido, sino porque no las estamos viviendo. Ese es el llamado que está haciendo este escritor. Eh, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y en el versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y cómo sabes tú si ha alcanzado madurez? Lo sigue diciendo el versículo. Para los que por el uso, por la práctica, por los hechos, por los frutos, por lo que se ve, no por lo que se dice, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, el Señor es el que me pastorea. Podría uno agregar ahí la carta a los hebreos, ¿no? Para terminarlo así. Pero es lo que está diciendo el Salmo. Y eso quería compartir con ustedes hoy, a principio de la semana. Que esta semana dejemos que el Señor pastoree nuestra vida. Él tiene todas las respuestas. A lo mejor tú no las vas a tener. A lo mejor vas a ver que los días se nublan cuando debieran ser soleados. Dios está en control. Y no solo Dios está en control del día. Dios está en control de lo que va a pasar en tu vida para que la dicha y la misericordia te sigan todos los días. Por lo menos trata esta semana. Amén. Dios te bendiga.